Le estamos dando la bienvenida a esta sesión de Sábado del Docente en el día de hoy, 20 de junio. Nuestro programa Sábado del Docente se ha virtualizado, está en online y está en una frecuencia más seguida. Estamos haciendo sesiones quincenales para poder atender la gran demanda de temas y acompañamiento a los docentes. Estamos en nuestro programa institucional Sábado del Docente de la Universidad del Norte, que es un programa que atiende el acompañamiento a profesores y estudiantes, si quieren también estar en un compromiso autónomo de los profesores de generar reflexiones y mejoramiento de los procesos de enseñanza, aprendizaje y evaluación, tanto de las matemáticas como de las ciencias naturales, y en temas generales también de educación. Nuestros temas actuales están atendiendo las necesidades de las escuelas, de las aulas, de los profesores, de poder fortalecer competencias en el manejo de nuevas tecnologías aplicadas a los temas de la educación, con énfasis entonces en ambientes online, en ambientes remotos. Dadas las condiciones de nuestro país y de toda Latinoamérica, el mundo, todo hace pensar que el retorno a la presencialidad se va a demorar y que entonces con mucha más necesidad vamos a tener y con más urgencia de todas estas herramientas, estas componentes, esta capacitación, porque todos estamos capacitándonos, mejorándonos para poder acompañar de mejor manera la formación de los jóvenes que tenemos a nuestro cargo. En el día de hoy vamos a desarrollar la segunda sesión de la conferencia de la doctora Jenny Patricia Acevedo en torno a la herramienta Classroom, ¿sí? Y cómo esta herramienta apoya la educación online con más ambientes, más herramientas en términos generales. La doctora Jenny Patricia Acevedo es doctora en educación matemática y tiene muchísima también especialización en todos los temas que tienen que ver con la enseñanza de las matemáticas en todos los niveles educativos, y ella es profesora de la Universidad del Norte, del Instituto de Educación, y apoya también actividades en la División de Ciencias Básicas. El programa Sábado del Docente es dirigido por un equipo de profesores de la División de Ciencias Básicas y del Instituto de Educación, y en las sesiones las vamos rotando en distintos temas según sus inquietudes y preguntas. Cuando ustedes hacen la inscripción a la sesión, hay siempre una columna de comentarios, de preguntas. Ahí ustedes nos pueden sugerir temas que les gustaría que trabajáramos. La idea es podernos todos apoyar en estos momentos tan críticos. Le dejo entonces la palabra a la doctora Jenny, que tiene más elementos a presentar. Que estén todos ustedes muy bien. Gracias por estar con nosotros y por participar en esta sesión. Muchas gracias, Judith. Bueno, tengan ustedes muy buenos días. Bienvenidos a una sesión más de el programa Sábado del Docente. El día de hoy vamos a trabajar Classroom de nuevo, pero vamos a hablar de algunas extensiones que nos faltó hablar en una sesión anterior. Antes de dar inicio a la sesión, yo quisiera invitarlos a tomar un minuto de silencio para potenciar nuestra capacidad de resiliencia, pensando en todos aquellos profesores, compañeros de colegio, de universidad, que han fallecido a causa de esta pandemia. A mí me gustaría hacer un minuto de silencio
en solidaridad con sus familias. Sabemos el dolor que esta pandemia está causando en las familias, no solo colombianas, sino en todo el mundo. Bueno, muchas gracias. Bueno, entonces... Gracias, Jenny. Un minutico. Quiero agradecer el apoyo que sigue haciéndonos Jorge Puello Urrea en la traducción al lenguaje de señas de esta sesión para los maestros que requieren este servicio. Muchas gracias, Jorge. Bueno, es verdad, vamos a agradecer el acompañamiento Mucho gusto, que nos doctora, ha hecho Pierre en estas sesiones de sábado del docente. Muchas gracias. Bueno, ahora sí vamos a empezar, vamos a retomar, vamos a recordar qué hicimos en la sesión pasada y vamos a mirar qué vamos a hacer el día de hoy. En la sesión pasada nosotros hablamos de las generalidades de uso de esta herramienta, hicimos la creación de una clase, le recordé cómo se hacía el ingreso, creación de salas para agregar usuarios, dimos respuesta a cuestionarios y vimos cómo se publican novedades en el tablero. Ahora, ¿qué haremos el día de hoy? Entonces, a las personas que ingresan por primera vez a la sesión del sábado del docente, les recordamos que estas sesiones quedan grabadas con el fin que se vean a posteridad si tuvieron algún tipo de problema para conectarse el día de hoy o la sesión pasada o en cualquiera de las sesiones que se hayan realizado virtualmente. Entonces, la sesión pasada quedó grabada por si necesitan rescatar algún concepto que el día de hoy retomemos y se vio la sesión pasada. Y también les propongo que trabajemos el día de hoy en la creación de formularios. Miremos algunas extensiones de Chrome que se pueden enlazar con Classroom y miremos cómo hacemos evaluaciones, calificación y retroalimentación en Classroom. Recordemos que esta propuesta de la segunda sesión de Classroom es gracias a las sugerencias y a las preguntas que hicieron ustedes que quedaron pendientes de resolver en una sesión anterior. Vale la pena recordar qué no haremos y qué sí haremos. Entonces, no voy a hablar de cuáles serían las herramientas para la no conectividad. Voy a enfocarme en esta herramienta que es de uso online cuando hay conectividad a internet. Sí hablaremos de las características básicas de Classroom. Vamos a retomar un poco, vamos a recordar que se hizo la clase pasada. No vamos a ver cómo se hacen hipervínculos con otras clases, pero sí vamos a recordar cómo se insertaban o videos, imágenes, enlaces web o archivos. Les propongo que no trabajemos cómo hacer videotutoriales, pero que sí aprendamos a cómo hacer una retroalimentación no escrita, sino con video para devolver a los estudiantes. No vamos a hablar de gamificación porque para eso, quedó cruzado acá, para eso hemos invitado a un profesor en una sesión posterior, que es el magíster Ricardo Poveda. Tampoco voy a presentarles recursos didácticos para un área específica, sino que, por ejemplo, vamos a tomar sesiones de aquí hasta finalizar el año. Empezará el día 4 de julio el profesor Darwin Moreno, invitado de Guatemala. No vamos a salir el día de hoy con conocimiento total de cómo se maneja Classroom ni con un doctorado y postdoctorado en Classroom, sino simplemente vamos a tener unas herramientas básicas con las cuales podemos continuar experimentando directamente
nosotros con nuestros estudiantes, y la idea es todos los días seguir aprendiendo sobre esto. Tampoco podremos dar respuesta a todas las preguntas. He contemplado algunas de las preguntas que ustedes han enviado previamente en el formato de inscripción y serán resueltas a lo largo de la sesión y se retomarán cerrando la sesión. Es importante recordar que dentro de este aplicativo del GoToWebinar hay una parte, una sección donde dice preguntas. En esta pueden escribir sus preguntas, sugerencias, comentarios, y bueno, allí pueden consignar cualquier apreciación que tengan de la sesión del día de hoy. Bueno, y daremos respuesta en la posibilidad de la medida del tiempo, ¿no? Si el tiempo alcanza, con gusto vamos a tratar de resolver preguntas. Finalmente, ¿cuál es el objetivo de la sesión de hoy? El objetivo es recordar las generalidades del uso del Classroom y explicar el uso de formularios, calificación automática, retroalimentación verbal o escrita de algunas tareas en una clase creada específicamente para la sesión del día de hoy sobre la clase que se había propuesto semanas anteriores. Entonces, vamos a continuar acá con la sesión de clase. Bueno, entonces acá tenemos nuestra sesión de Classroom. Los que no se han unido, entonces les recuerdo que esto es una herramienta en donde se pueden afiliar estudiantes que tengan alguna cuenta Gmail o que tengan una cuenta con una afiliación G Suite. Para afiliarse a esta clase, por ejemplo, está este código acá. Vamos a ponerlo más grande. Este es el código de la clase. Quienes ya están afiliados, quienes ya les llegó la invitación para unirse, simplemente es aceptar dicha invitación y mirar cuáles son los recursos que se han programado allí. Quienes no se han afiliado por algún inconveniente con el correo, porque lo escribieron de pronto de manera inadecuada, o porque definitivamente no acepta correos con afiliación Yahoo, Hotmail u otra afiliación de pronto institucional que no pertenezca al entorno G Suite, es necesario que se adicionen a la clase con este código. Bueno, entonces, ok. Bueno, inicialmente en la clase pasada hablamos de la parte de acá del tablón de novedades que se encuentra en la parte inicial. Vamos a recordar un poco, una de las preguntas que hicieron que no alcanzamos a responder la sesión pasada es cómo cambiamos el nombre de la sesión. Me equivoqué, no era sesión 2 de Classroom, programa sábado del docente, sino entonces voy a poner solamente programa sábado del docente. Para ello, en esta herramienta, en la parte superior, me confirma Gustavo si se ve la parte superior acá donde estoy señalando de la herramienta de configuración. Sí, del navegador ahí se ve. Perfecto, entonces en esta herramienta de configuración vamos a dar clic allí y este nombre de la clase lo puedo cambiar por el nombre programa sábado del docente. Bueno, la descripción, aula, todo esto lo puedo llenar, pero lo obligatorio es que la clase tenga un nombre y esto está aquí manifestado al principio. Acá hay otros aspectos de la clase, del entorno en general, de la configuración de las partes, la clasificación, las calificaciones, perdón. Eso lo vamos a tomar más adelante. Entonces voy a darle guardar para que se vea reflejado este cambio en la parte inicial del entorno del Classroom. Ahora, tenemos más herramientas aquí en Classroom que nos pueden ayudar a complementar lo que se trabaja en clase. Entonces, por ejemplo, no basta solamente con mandar tareas, recibir tareas, sino que de pronto a veces tenemos la necesidad de hacer encuentros sincrónicos con los estudiantes. Para esto está un código para el profesor, le aparece un código, un enlace de Meet acá.
si es del entorno G Suite, le permite este enlace grabarlo. No estoy segura de un entorno que no sea G Suite, si se puede grabar, pero hay otras herramientas para grabar las clases. Entonces, voy a darle acá un clic y eso inmediatamente me lleva hacia un entorno de encuentro de Meet. En este momento hay fallo de la cámara porque hay conflicto con la plataforma GoToWebinar. Yo me puedo unir a esta clase y vamos a ver, espero que no me saque de la presentación. Bueno, si alguien se quiere añadir a esta clase, entonces este código que está acá, copiar datos de acceso, no sé si les aparezca a ustedes como estudiantes. Si no, voy a copiar el código de acceso al encuentro virtual en Google Meet. Si se van a agregar, les pido por favor ingresar sin cámara y sin micrófono para que no haya interferencia en esta grabación. Hay cosas que les quiero mostrar en este momento de esta plataforma y es uno de los primeros complementos que descargué para hacer más agradable el ambiente de Meet, y es este que está acá, que se llama, bueno, entró el quimbeleño, vamos a admitirlo, como no es del entorno de la Universidad del Norte, que es esta la afiliación de mi cuenta, yo tengo que dar permiso de admisión. Entonces voy a admitirlo. Elkin, si me está escuchando, le pido el favor que ingrese sin micrófono y sin cámara. Entonces aquí está Elkin. Elkin ha entrado a la sesión. Ok, entonces estaba hablándoles de esta herramienta que está en la parte superior donde hay una manita arriba que se llama Note Reactions. Vea, y siguen entrando entonces profes y tengo que darle la opción aquí admitir y así sucesivamente. Bueno, entonces antes de continuar, ok, acá en la parte superior está el Note Reactions, es una extensión de Chrome. Vamos a buscarla acá, Note Reactions, acá por Google Chrome, y simplemente le vamos a dar ahí agregar extensión. No voy a hacer el ejercicio para que no se ralentice el computador porque tengo muchas ventanas abiertas aquí en este momento. ¿Qué me permite hacer esa aplicación? Entonces, por ejemplo, Luis Rodríguez nos manifiesta algo en la reunión, entonces yo no quiero interrumpirle, pero sí quiero decirle, hey, me gustó lo que está diciendo, excelente, o lo felicito, qué idea tan buena, vamos a celebrar por eso. Entonces yo no necesito interrumpir a Luis para decirle estas palabras, pero sí puedo entonces manifestarle algún tipo de emoción. Bienvenida, Evelyn. Evelyn es una compañera muy querida del Comité de Inclusión. Ok, bueno, y siguen entrando y me alegra que estén ustedes muy atentos a lo que se está desarrollando. Creo que se alcanza a ver mi cara de felicidad. Ok, muchachos, entonces aquí tenemos las reacciones con las que podemos actuar frente a cada afirmación, comentario de los profes. Acá al lado tenemos en el entorno Meet comentarios. Luis, gracias, dice, me gusta lo que hace, esperemos el video para complementar, muchas gracias. Y Evelyn me saluda acá, muchas gracias Evelyn por estar conectada. Bueno, acá también yo puedo ver que en este entorno o en esta clase solo entran si yo estoy allí. Los estudiantes no pueden entrar a menos que yo esté allí para dar autorización. Bueno, ¿qué otras cosas me permite hacer la aplicación? Entonces, la aplicación me permite, este complemento, perdón, me permite alzar la mano. Tengo una pregunta, entonces Jenny tiene la mano alzada. ¿Qué pasa? Ellos ven mis reacciones si y solo si ellos tienen instalado este complemento. Si no, es necesario pues que lo instalen. Bueno, y esta clase se creció en menos de nada.
Ok, Dairo se ha unido, tenemos ya varios participantes acá. Vamos a configurar entonces yo cómo me siento el día de hoy. Yo creo que hoy mi tono de piel es de este color, o puedo decir que hoy amanecí más oscurita, más clarita. Eso sí ya es al gusto de cada uno. Puedo ponerle que se vea el nombre completo, o puedo pedirle que no se vea mi nombre completo y simplemente aparezca como Jenny. Puedo pedirle que silencie las notificaciones. Siguen entrando. Silencie las notificaciones, y bueno, que puedo seguir acá. Muchachos, debo abandonarlos, voy a salir de la aplicación de Meet, pero vamos a ver, acá esto me puede funcionar. Entonces yo también quiero mostrarles en este momento, voy a aprovechar que ya estoy acá para decirles que yo puedo compartir pantalla. Espero esto no explote el computador. Después de esto vamos a compartir mi pantalla a los asistentes. Y voy a hacer esto para poderles, vamos a admitir a Yadira, vamos aquí a presentar, por ejemplo, entonces, bueno, ya responderé las preguntas hacia el final. Hola Juan Carlos, muy buenos días. Entonces, esto que está acá permite apagar o prender las notificaciones. Entonces, si yo no quiero que me aparezcan las notificaciones de los mensajes que están acá apareciendo en el lado derecho, yo puedo apagarlas acá en Turn Off Notifications. Aprovecho que estoy presentando la pantalla para mostrarles esta aplicación que se llama WebPaint. Entonces voy a escribirlo acá. WebPaint. Y es una extensión, otra extensión de Google Chrome, que me permite, por favor les dije que entraran con micrófono apagado, muchas gracias. Ok, entonces en este WebPaint yo puedo usar y decir buenos días, días lleva tilde, y buenos días, vamos a usar acá, opa, ya me salí de allí. Puedo hacer figuras. Acá voy a poner la flechita para silenciar a quien tiene el micrófono prendido. Ya. Entonces, no era necesario entrar, pero bueno, estamos acá mirando esto. Entonces, yo puedo seguir haciendo, apreciada Sonia, Sonia, yo tengo que silenciarla si no me interrumpe la sesión. Por favor, no vaya a prender el micrófono. Estamos con micrófonos apagados. Entonces, ok, para volver o para entrar acá, simplemente esa es la flechita. Si no quiero usar las herramientas o señalar sobre la figura que yo quiero usar o la forma que yo quiero recrear acá sobre la pantalla, que le sirve también de tablero para señalar algunas cosas o algunas, sí, algo que tenga usted en la presentación de la pantalla. Bueno, voy a abandonar la sesión de Meet. Perdón todos, voy a salirme de ahí. Voy a cerrar así bruscamente Meet. Se salieron, nos salimos ya todos. Entonces, esa herramienta de WebPaint no solamente me sirve para señalar allá, sino que yo, como la tengo instalada en el navegador de Chrome, recuerden que es solo Chrome, yo la puedo usar para señalarles a ustedes, por ejemplo, el nombre de esta extensión. Voy a escribir acá, recuerden instalarlo. Si no lo instalan en su página, pues obviamente no van a tener esta funcionalidad. Entonces, ya voy a salirme de acá, de WebPaint, simplemente instalarlo, no necesita ser
mucha cosa, sino simplemente decir añadir extensión y ya con eso él queda en la parte superior como un icono de mano arriba. Entonces todas estas que yo tengo acá son extensiones que me permiten hacer más agradable el entorno que estoy usando en Classroom. Ok, voy a cerrar acá WebPaint. Y de este lado entonces vamos a continuar. Lina, Lina nos dice que no ve nada, no ve nada de dónde, de la presentación. Creo que se está viendo. Gustavo, ¿me confirma si se está viendo la presentación? Sí, ahí se ve, ya le respondí a Lina por interno para ayudar. Ok, muchísimas gracias, Gustavo. Gustavo también es una persona que nos ha colaborado mucho en el programa Sábado del Docente. Un saludo especial para Gustavo. Bueno, entonces acá en el tablón o tablero de novedades, estoy solamente recordando y no he entrado todavía en todas las extensiones. Acá en el tablero de novedades, los que lograron inscribirse en esta clase tienen la oportunidad de mirar todo lo que se ha escrito en sesiones pasadas o durante el tiempo que tuvimos las sesiones. La pasada fue el 23 de mayo, hoy casi un mes después estamos trabajando esta sesión. Entonces, en la sesión pasada nosotros agregamos algunos videos, agregamos algunos vínculos. Acá en esta sesión también presentamos esta novedad que era la mesa de ayuda para los profes de matemáticas. Entonces, al entrar en esa mesa de ayuda, valga la pena recordar, es solamente para los profes de matemáticas. Va a encontrar varios recursos que usted puede usar. Acá están en estas presentaciones cortas tarjetas cuáles serían las herramientas básicas para dictar una clase muy básica. De pronto otros recursos online, esta fue la última entrada al blog. Acá yo pongo muchas herramientas, todas estas que están acá. Si ustedes dan clic aquí, si dan clic en cualquiera de estas, los lleva hacia la página de esa aplicación. Entonces, en ese blog hay herramientas para profes de matemáticas, pero también hay herramientas para planear una clase sin mayor dificultad. Bueno, está ya lento el computador porque estoy utilizando varias aplicaciones en línea. Pero ustedes lo pueden hacer, pueden entrar en este momento y mirar desde sus computadores cómo es que se utilizan. Está el Padlet, Miro, todas estas se pueden utilizar en cualquier clase. Pero acá hay unas particulares para la clase de matemáticas y también hablo de los entornos de GeoGebra, algunas recomendaciones sobre el diseño universal de aprendizaje para pensar en una clase en línea que sea incluyente. Bueno, y también acá yo me pongo a disposición en la mesa de ayuda, donde dice necesitas ayuda, mi correo electrónico está ahí. Lo que yo no sepa, porque yo no sé todo, se puede buscar, les puedo ayudar a encaminar esa pregunta, les puedo ayudar a buscar ese recurso, pero la idea es que se comuniquen conmigo en este correo y yo le doy retorno a sus preguntas, lo puedo orientar para que pueda solucionar eso. Entonces, dentro de todas las novedades del Classroom, ese día pues nombramos varias cuestiones acá. Está un video de otra charla que se dio sobre recursos online. Y bueno, entradas de blog, la presentación de la sesión anterior, y esto fue lo que hicimos la clase pasada. Importante, por ejemplo, les dejé esta herramienta también que era Mobile, es para hacer videojuegos sencillos que sirve a todas las áreas, no solo matemáticas. Yo me encuentro siempre con aplicaciones de matemáticas porque es mi área, pero también encuentro acá aplicaciones que no necesariamente son de matemáticas. Bueno, Evelyn decía también que no veía la llamada. ¿Quién sabe qué sucedió? Bueno,
Bueno, vamos a pasar acá, vamos a recordar simplemente cómo añadir algo acá. Entonces, para añadir en estos anuncios, yo puedo compartir con la clase alguna foto, algún video, alguna presentación, un documento. Entonces, por ejemplo, vamos a poner acá un libro de geometría y voy a añadir un archivo que tengo guardado en mi computador. Voy a buscarlo en mi unidad, en mi computador, acá. Y voy a compartir la geometría de Clemens. Acá lo subimos. Y bueno, él va a demorar unos momentos mientras carga. Justamente escogí el archivo más pesado, pero bueno, vamos a esperar. Entonces, para repasar un poco lo que estamos haciendo, en este momento estamos agregando un archivo, pero también pude haber agregado simplemente el enlace para que ellos mismos los estudiantes fueran a buscar este recurso en la web. Después de terminar de cargar esta barrita azul que está aquí en la parte superior derecha, yo puedo publicarlo o programar el envío dependiendo de lo que quiera. Quiero que lo vean hoy sábado, día de descanso, o quiero que lo vean el martes que retornan del descanso. Entonces voy a programarlo para que les llegue el martes. Recuerden que el lunes es festivo, profes. Y esto me queda programado. Entonces, en anuncios guardados, hay dos anuncios, uno que les va a llegar a las 10:45 y otro que es acá, el del libro de geometría ya cargado. ¿Listo? Entonces voy a dejarlo programado. Vamos a pasar acá al trabajo de clase. Y acá me voy a demorar un momentico. Vamos a mirar que yo puedo crear trabajos de clase, o vamos a recordar porque ya lo habíamos visto la sesión pasada. Lo que no habíamos visto es cómo crear dichos formularios y cómo evaluarlos. Estos que están acá son todos los trabajos que se han dejado. Creo que agregué 2 más el día de ayer, si no estoy mal. Hay unos que han ido respondiendo esta semana que no entraron en la sesión anterior, eso está muy bien. Sin embargo, acá en la última pestaña que dice calificaciones se encuentra el estado de las calificaciones de todos, entregado, no entregado, y si yo ya califiqué, si no he calificado. Entonces, por ejemplo, bueno, esta soy yo en mi versión de prueba, Jenny P. Rincón. Yo me autocalifiqué acá 80, acá me puse 0, no entregué, acá no entregué, pero digamos que mandé por otro medio, no mandé directamente al Classroom, sino que mandé por WhatsApp a la profesora. Entonces calificó la profe y digamos que lo hizo a medias, saqué 50. En la tarea de tablero saqué 30 sobre 100 y en la última, en la del cuestionario, saqué 90 de 100. Entonces, acá en calificación general me está mostrando en cuánto llevo el curso a partir de estas 5 tareas que hemos dejado hasta el momento. Ok, entonces voy a volver a trabajo en clase. En calificaciones entonces aparece como la tabla general de todos los estudiantes que tengo en esta clase. Les confieso que no sería capaz de manejar un salón así de grande. Miren, todos son los que están inscritos hasta ahora. Bueno, hay más de 100 inscritos hasta el momento. Bueno, vamos a volver a trabajo en clase y vamos a mirar una tarea que yo hice acá, o vamos a crear un formulario. Entonces vamos a crear, acá voy a poner una tarea y voy a decir qué tipo de tarea es. Entonces, ojo aquí. El título de la tarea se va a llamar cuestionario inicial. El título es obligatorio, las instrucciones no son obligatorias, sin embargo, nos gusta decir, por favor, llenen
todos los espacios del cuestionario? Pues las preguntas son obligatorias. Es decir, si no las responden todas, no le deja dar en el botón enviar. En este momento, ¿qué quiero poner? Entonces, quiero hacer un formulario. Entonces, acá fíjense que hay varias opciones. Me devuelvo acá. Hay varias opciones. Puedo crear un documento, una presentación, una hoja de cálculo. Puedo crear incluso un dibujo. Y me interesa la cuestión de formularios porque es lo que han preguntado mucho para hacer evaluaciones online. Entonces, voy acá al formulario que estoy creando. Entonces, ¿cómo lo creo? Es sencillo. Se llamaba cuestionario inicial, si no estoy mal. Vamos a corroborar cuestionario inicial. Y puedo empezar a añadir preguntas. Entonces, la primera pregunta, entonces yo puedo poner en este espacio, puedo poner texto, pero también puedo poner, acá tengo este complemento añadido. No sé si todos lo tienen en sus opciones, si no, se puede insertar este complemento que es de ecuaciones. Entonces, en la parte inferior aparece Equatio Math, que Gustavo me confirma, qué pena, si se ve el título acá en la parte inferior azul, se llama Equatio Math. Sí, confirmamos que ahí se ve. Perfecto. Entonces, en este yo puedo agregar fórmulas de matemáticas, que es lo que nos preocupa a los profes de matemáticas, porque un editor de texto normal, por ejemplo, si yo quiero poner x al cuadrado, el editor de texto normal haría eso, o yo podría, acá no me sale, acá voy a ponerle una pregunta, o poner este símbolo, x cuadrado, para que el estudiante entienda que ese símbolo así significa que está elevado. Sin embargo, yo acá lo puedo poner el símbolo directamente, ese mismo que puse allá, acá, y me queda x al cuadrado más 1 igual a 5. Entonces, en la parte inferior doy insertar la fórmula. Él hace sus movimientos internos, y de repente aparece la fórmula aquí escrita, x cuadrado más 1 igual a 5, y yo puedo poner si el valor, encuentre, o voy a poner una pregunta de falso y verdadero, el valor de x es 2 en de x es 2 en la ecuación. Es una afirmación que estoy poniendo acá. El valor de x es 12 en la ecuación tal. Yo puedo poner para que me den la respuesta falso, verdadero. Y si hay personas que ni falso ni verdadero, puedo poner acá añadir respuestas otros. Pero es o falso o es verdadero. ¿Listo? Entonces, ¿cómo hago para que me quede la opción de contestar esta parte de manera obligatoria? Pues en la parte inferior derecha se encuentra obligatorio, y enseguida a la pregunta, cuando yo ingrese otra pregunta, le va a aparecer un símbolo acá en la parte superior de ella que indica en rojo que esa pregunta es obligatoria. ¿Qué quiere decir esto? Que no puede saltar a la siguiente pregunta o no puede enviar el formulario si no ha respondido todas las partes que tengan este asterisco rojo. Y puedo crear así tantas preguntas como yo quiera. Es simplemente darle acá en el botón añadir pregunta, y se van añadiendo tantas preguntas como yo quiera. Puedo hacer en la imagen el número que aparece en la imagen es. Entonces, además de añadir fórmulas, yo puedo añadir imágenes. En esta imagen, yo voy a buscar en mi computador voy a subir la imagen del número 1.
y voy a poner opción 1, 4, opción 2, 3, opción... O sea, estoy poniendo opciones, preguntas muy simples para poder entender la dinámica de cómo insertar las preguntas, cómo ponerlas obligatorias, etcétera. Si yo solamente quiero dejar 2 preguntas, porque, bueno, ya con eso es suficiente para analizar si el estudiante entendió, entonces simplemente tengo la opción acá de eliminar o duplicar esa pregunta. Entonces voy a darle eliminar porque yo solamente quiero dar 2 preguntas para esta prueba. Hay algo que no aclaré acá y es, por ejemplo, las opciones que me dan. Acá hay una infinidad de opciones para poder hacer preguntas. Entonces, puedo hacer preguntas de respuesta corta. Entonces, vamos a ver, vamos a iniciar acá. Vamos a poner una pregunta. Como la quiero en la parte superior, tomo la pregunta y la arrastro hacia la parte superior, donde escriban ustedes nombre completo. Entonces, el estudiante no va a dar nombre completo, opción A, B, C o D, sino que va a escribir una línea. En esa línea, entonces, se llama respuesta corta y ella identifica automáticamente que al preguntar nombre completo, tiene que ser un texto de respuesta corta. Entonces, pongo acá en la parte inferior que sea la pregunta obligatoria. ¿Listo? Y puedo poner, ok, ahí ya me parece que está bien. Puedo ponerle algo que les voy a mostrar acá en la parte superior, es personalizar el tema. Entonces, yo no quiero que se vea así de sencillo, sino quiero que tenga otras opciones este tema. Entonces voy a buscar una imagen acá y yo quiero que, por ejemplo, aparezcan estos frasquitos acá. Entonces, él pone este ambiente en la parte inicial y puedo elegir entre varios colores del tema, el que más me guste y el que más se acomode a la imagen. El color de fondo lo puedo poner más oscuro, más clarito. Bueno, eso ya va de acuerdo con la personalidad de cada profesor. Las letras o los estilos de letras en que quiero que aparezcan están acá. El estilo de letra está en estilo de fuente y esa me permite cambiar la letra de los encabezados aquí de las preguntas, no de las imágenes, porque es estándar. Ok, bueno, entonces perfecto, ya me gustó así como quedó así como, no sé. Puedo mirar, ahí hay un ojo, puedo mirar cómo es que está quedando mi cuestionario. Entonces miro, reviso cada una de las preguntas, exacto, exactamente como yo lo quería. Entonces voy a cerrar ahí y voy a dar la opción enviar. ¿Qué quiero? Enviarles por correo, enviarles el link o la dirección embebida. Entonces voy a mandarles el enlace, lo voy a poner en el Classroom y voy a hacer que ese enlace sea más corto para que se pueda copiar eso. Entonces copio el enlace, voy a ir aquí al Classroom y le voy a poner aquí en añadir un enlace. Ese enlace está acá. Ok, ya me puedo olvidar de este anterior, el cuestionario ya está aquí. ¿Cuántos puntos quiere que valga? Yo puedo ponerle que valga 100 puntos, puedo ponerle que valga 50 puntos, es decir, que esto se complemente con otra nota y bueno, eso ya va de acuerdo al criterio de evaluación de cada profesor. Quiero que me entreguen el día de hoy, entonces, ¿qué hago? Busco la fecha y busco la hora. ¿A qué horas quiero que me lo entreguen como máximo? A las 11 de la mañana, sino a qué horas calificamos. Ok. Este va para todos los estudiantes que yo tengo guardados aquí en esta lista. Y lo voy a hacer para poner en el curso, porque tengo 2 cursos creados, el del programa de sábado del docente y uno que creé en la sesión pasada que era biología de grado 9.
Entonces, es para este curso solamente, puedo crearlo para varios cursos al tiempo, sin necesidad de copiar, sino que simplemente seleccionar para este, para este, para este, o solamente para el primero. El tema, como recuerdan ustedes que yo tenía 5 tareas y esas tareas estaban divididas en participación en clase, en tableros y demás. Entonces simplemente lo quiero dejar en el, vamos a poner acá en caracterización. Puedo crear la tarea o puedo programarla para que les llegue dentro de 5 minutos, pero vamos a crearla de una vez. Entonces, automáticamente a quienes están afiliados les debió llegar el cuestionario inicial, que es este acá, y fueron 71 estudiantes que están asignados y de este momento ninguno de ellos ha respondido. Entonces, vamos a dar tiempo a que respondan. Y acaba de entrar otra persona a la clase, ese es el 72. Y como vamos a esperar a que respondan, yo ya tengo acá varios cuestionarios creados. Voy a entrar a uno de ellos para mostrarle cómo se califica y de ahí cómo puedo hacer yo retroalimentación a ese formulario de manera escrita o de manera verbal para el estudiante. Entonces voy a entrar acá. Este fue uno de la vez pasada. Acá me muestra las personas inscritas, ok, estas son las respuestas que se han dado. Ok, y de la sesión pasada, 24 personas respondieron el cuestionario. Vamos a mirar, acá en la sección de respuestas están estas 24 y en la parte superior hay un símbolo verde con una cruz en la parte interna. Esta cruz significa el símbolo de planilla. Esta planilla me lleva al formulario Excel y acá ya viene otra extensión de Chrome que yo uso. Ok, ahí está cargando los correos, está cargando, voy a tapar rápidamente los correos para que no haya ningún problema de mal uso de los datos. Entonces acá tenemos, como yo ya califiqué esta planilla, entonces ahí aparecían los nombres, los correos y las respuestas que dieron. Entonces voy a volver a calificar. En los complementos, entonces vamos a buscar Fluvaru. Vamos a poner acá Fluvaru. Extensión, esta que está acá. Entonces, ok, y voy a usar exactamente. Ya quedó pregrabado ahí. Entonces, en este Fluvaru, yo lo instalo como extensión de Chrome y lo puedo usar para complementar las calificaciones. Existen otras que yo ya tengo instaladas ahí. Unas son clásicas, otras son de igual manera poco conocidas. Son 3 tipos de extensiones diferentes que yo he instalado para exactamente el mismo efecto, que es obtener las calificaciones, obtener los formularios autocalificados. Entonces, Corurix, Doctopus, Fluvaru son complementos, extensiones de Google Chrome para poder calificar los formularios. Entonces, como les recuerdo que había calificado ya, voy a decirle volver a calificar. ¿Se reemplazarán las existentes? Sí, toca porque vamos a hacer la demostración. Entonces, acá le presenta el entorno de Fluvaru y las respuestas que usted quiere. Entonces, atención. Dirección del correo electrónico. ¿Yo quiero que se califique? No. Es simplemente un dato de identificador del estudiante. Ahora, el nombre, exactamente lo mismo, es un identificador del estudiante.
Por ejemplo, hice una pregunta, ¿había usado anteriormente Classroom? ¿Puedo darle que califique normalmente o puedo darle no evaluable? Es decir, que no le ponga puntos, o sea, no me interesa decir usted se rajó porque no había estudiado Classroom anteriormente. O muy bien, como lo hizo, entonces saca 100 sobre 100 porque ya había usado. No, no me interesa evaluarlo, por tanto pongo que es una pregunta no evaluable. Ahora, por ejemplo, no es que necesite evaluar esto, pero por ejemplo, ¿con qué objetivo usará Classroom? Yo quiero asignarle una calificación a esta, entonces voy a decirle calificación normal. ¿Qué significa esto? Que va a tener un puntaje entre 1 y 10. 10 es el máximo, 1 es el mínimo de calificación, no existe el 0 aquí. Entonces, en esta calificación, entonces, no cambió nada, voy a ponerle acá 9 para que me refleje algún tipo de cambio y acá voy a ponerle que quiero calificarlo, solamente para mostrarles una planilla diferente a la que ya tengo predeterminada. Y voy a darle continuar. Ahí, ¿qué va a hacer la extensión? Me va a preguntar, ¿quiere calificar con respecto a la respuesta que se dio? Entonces, ¿qué les recomiendo? Apenas envíen un formulario, ustedes mismos respóndanlo y que sea el primero en responder para que sea el punto de referencia. Además, respóndanlo bien para que califique sobre esas respuestas. Entonces, acá, digamos que esta persona de correo el nombre es ADSF, que es un invento mío de la sesión anterior. Yo digo que esa es la respuesta que está correcta y vamos a calificar sobre eso. Entonces le voy a dar continuar y me sale en la parte inferior que Fluvaru está calificando, que le tenga paciencia, que el momento que ya va a darnos las notas. Inmediatamente estábamos en la página de respuestas, en la pestaña de respuestas. Esto me lleva a una pestaña que es de calificaciones. Él me anuncia que efectivamente ya completó la calificación. Y acá, entonces acá aparece, por ejemplo, vamos a tomar la nota, voy a ocultar el correo de estas personas. Vamos a ver si me da acá ocultar estoy viendo la opción, ocultar columna. Entonces simplemente quiero que vean el nombre, no me interesa que vean el correo electrónico para que no haya, como queda grabado, no haya mal uso de los datos. Entonces, por ejemplo, acá, Ketty sacó 1 en la primera pregunta, 0 en la segunda, porque ella respondió algo diferente a lo que yo había puesto como referencia en la pregunta. En cambio, por ejemplo, Jamie Escobar sacó 9 en la segunda pregunta porque respondió de acuerdo a la pregunta modelo y sacó 0 en la otra. Entonces, eso que está acá. Aquí nos dan los informes, finalmente cuánto sacó, entonces acá están en la parte del centro de la planilla, porque fueron 24 personas las que respondieron, sale cuánto sacaron. Y la mayoría sacó entre 0 y 1. 0 los que no completaron o los que hicieron respuesta diferente. 1 los que completaron la primera pregunta adecuadamente y 9 los que solo la segunda y 10 el que le pegó a las dos respuestas, ninguno. Listo. Eso sería por la parte de calificaciones. ¿Qué podemos hacer acá también? Bueno, entonces ahí a ver si ya hicieron la tarea. Bueno, una persona rellenó el cuestionario, vamos a ver. Gracias, Evelyn. Entonces, ok, Evelyn entregó la respuesta. Vamos a ver la tarea de Evelyn, pero no sé si
mirarla de una vez o irme directamente a acá. Entonces, acá es probable, acá ya van 10 personas que han respondido. Es probable, ok, ya sé qué pasó. Yo vi acá tareas asignadas, 3 han presentado el cuestionario, voy a actualizar acá, a ver si me deja ver los 10. Y yo entro aquí a ver las respuestas. Entonces, exactamente el mismo procedimiento que acabo de hacer, acá veo las 12 respuestas, el nombre de las personas que presentaron, puede ser 2 o menos 2, excelente, ese como que es profe de matemáticas. Ok, acá el número que aparece en la imagen es, el 100% respondió correctamente la respuesta. Muy bien. Y lo mismo acá entonces podemos revisar las respuestas, crear una hoja de cálculo para que me la muestre online y hacer lo mismo con el complemento. Bueno, voy a pasar ya directamente a cómo hacer una retroalimentación verbal. Ok, cierro acá. Y, por ejemplo, dentro de las tareas que yo había dejado, entonces yo me hice una tarea a mí misma de ejemplo que era crear perfil profesional. Descripción del perfil profesional. Y 3 ya han presentado la tarea. Vamos a ver quiénes son, qué tarea han entregado. Y bueno, entonces vamos a ver a Rodrigo, entregué yo, entregó Rodrigo y entregó Mario. Voy a hacer el ejemplo, voy a hacer el ejemplo con Rodrigo. Entonces acá mi nombre es Rodrigo Andrés López Díaz, soy ingeniero electrónico, Entonces, ok, Rodrigo, no encuentro errores para señalarles, pero voy a hacer que haya alguna respuesta errónea para poder explicar esto. Tengo varias opciones acá y es agregar comentarios, entonces digo acá, Rodrigo es de Bucaramanga, acá. Entonces, Rodrigo, y acá sale un símbolo que es más y vamos a poner acá, crear un comentario y vamos a decirle, qué bien, Rodrigo. Entonces, yo acá puedo comentar esa parte del texto, puedo comentarla ahí directamente. Supongamos que no utilizó correctamente el símbolo de Magister, digamos que debió haber puesto otro símbolo. Entonces lo hago para acá. Lo voy a hacer como si estuviera corrigiéndole un error a Rodrigo, sin embargo, sepa usted, Rodrigo, que está bien escrito lo que envió a Clara. Lo único que yo le agregaría a Rodrigo es acá una recomendación. Entonces, palabras diferentes al idioma de base se escriben con cursiva, digamos así. Entonces, yo señalo esto y digo añadir. Voy a señalar acá donde está ahora, por ejemplo, Zoom, y voy a añadir con el hashtag palabras diferentes al idioma y le aparece ahí. Yo no, o sea, yo puedo dejar grabado o pregrabado una lista de recomendaciones,
para que no tenga que digitar cada vez que entro a cada estudiante, sino yo ya sé cuáles son más o menos los errores que cometen los estudiantes al redactar un texto. Entonces yo había aquí escrito algunos: error de redacción, error ortográfico, error de organización del texto, uso no adecuado de signos de puntuación, error de palabras diferentes, que es la que acabo de poner. Entonces, por ejemplo, en la palabra Classroom voy a agregarle acá en agregar comentario y uso el símbolo numeral o el hashtag, le dije yo, es numeral, y utilizo la misma sugerencia ya pregrabada en acá en añadir de repositorio. Supongamos que esta última idea no se entiende, entonces voy a poner acá en añadir repositorio otra sugerencia que diga no es comprensible esta frase. Ok, añadir. Ya está aquí guardada, entonces señalo acá y digo añadir numeral y debe aparecer en algún lado el no es comprensible, acá esta frase, y la comento. Entonces, a Rodrigo le va a llegar en este momento, ok, la tarea, la califico después. Simplemente le llegan los comentarios y, bueno, acá ya aparece que a Rodrigo le di la devolución del texto. Ahora vamos a calificarlo. Entonces, fíjense que estaba yo acá en el repositorio, segundo icono en la parte acá derecha. Ahora voy en la primera parte, que es la de chequear la calificación, y bueno, yo le voy a poner un 100 porque Rodrigo, bueno, voy a ponerle 90 porque se equivocó en lo de la cursiva, y eso es súper primordial para esta tarea que dejé. Entonces voy a poner 90 y voy a escribirle un comentario donde diga, recuerde tener en cuenta las sugerencias para el próximo texto. Entonces pongo acá publicar. ¿Sí? Y ya se la puedo devolver con calificación. Ok, ya estamos terminando. Acá voy a volver acá al programa Sábado del Docente y, bueno, voy a ingresar acá y voy a decirles, por ejemplo, cómo hacer, con qué aplicación vamos a hacer la devolución verbal del trabajo que se ha desarrollado. Entonces, acá en la parte superior está esta extensión que también tengo acá y se llama Screencastify. Y voy a señalarles aquí a ustedes exactamente esta que está acá, Screencastify. Instalan como extensión para ayudarse en señalar, como me estoy ayudando en este momento, para que ustedes vean sobre toda la página qué deben hacer. Entonces, ya instalada, probamos con Gustavo al inicio de la sesión. Presenta conflicto el GoToWebinar con estas extensiones, o sea, no puedo hacerlo en vivo. Sin embargo, acá en la parte superior les debe aparecer grabar. ¿Qué quieren grabar? Quieren grabar la pantalla con la imagen suya de fondo. Eso es agradable para el estudiante cuando está viendo las correcciones. ¿Quiere grabar solamente la pantalla o solamente la cámara? Entonces, la decisión es de ustedes qué quieren hacer. Ahí le dan grabar y les voy a mostrar cómo queda. Vamos a ver si me deja. No me deja acá grabar. Y voy a entrar a YouTube a ver si me deja ver lo que yo grabé. ¿Cómo quedaría grabado? Entonces vamos a escuchar acá
cómo queda grabado. Eso es como un mensaje, como una videollamada de una sola vía, en donde el estudiante recibe mi video por medio de un enlace que yo le comparta. Y quedaría, ahí él está demorado en cargar. Voy a cerrar páginas acá. A ver si me deja desde el Classroom la trabajo en clase que yo hice. Vamos a cerrar ventanas porque en este momento tenemos muchas ventanas abiertas y se puso muy lento el computador. Hola, apreciada Jenny, me doy cuenta que ha entregado el trabajo, eso está muy bien. Sin embargo, tengo algunos ajustes que hacerle a su tarea, por lo que voy a escribir acá, resaltar algunos inconvenientes que tuvo al hacer la escritura sobre el texto. Bueno, entonces, inicialmente pongo yo acá que voy a resaltar la palabra universidad. Entonces está mal escrita, pongo acá error ortográfico para que usted se dé cuenta que no puede cometer ese error. Incluso en Word le marca que la palabra está mal escrita. Y acá también aparece me dedico, está separado el sujeto del verbo, por tanto está mal escrito ahí. Bueno, espero que pueda corregir sus errores y recuerde que acá también hay otro error que puede corregir para que quede muy bien hecho su perfil profesional. Saluditos, chao. Bueno, es simplemente un video de prueba para que ustedes se den cuenta cómo pueden grabar aquí con la herramienta Screencastify, que es una extensión, entonces que pueden usar a favor. Y les ayuda porque a veces se nos cansan las manos de escriba y escriba la retroalimentación de los estudiantes. Creo que incluso es más agradable a un para un estudiante recibir un mensaje de su profesor y podría iniciar preguntando, bueno, espero que se encuentre muy bien, que se haya solucionado el problema que me comentó la semana pasada, y seguimos hablando ya directamente de la tarea. Son sugerencias para sentir más proximidad al estudiante y que no sea solo él me entrega, yo recibo y devuelvo la tarea, algo como muy instrumental. Esto da más cercanía, me parece a mí útil. Bueno, ya estamos acá terminando, ya terminamos acá esto. Vamos acá simplemente a recordar, a ver, miro mis apuntes si me faltó alguna sugerencia más. Ok, y vamos a hacer un último ya para cerrar, una prueba Kahoot. Por favor, les voy a pedir que ingresen a la página Kahoot. A ver, kahoot.it. Entonces, acá. Ok. A esto que está acá, voy a escribir acá en grande que es la página Kahoot. Opa, kahoot.it en el navegador y les debe estar solicitando un código que ya enseguida vamos a generar. En este momento ya lo estoy encontrando acá.
Entonces, el código que ustedes deben dar es este que está acá. Gustavo, ¿me puede decir si es visible el número, el sonido está bien? Bueno, ya vemos acá a Nilson, a Luis, a Casey, Juan Manuel, a Barrera. Demos un par de segundos más. Vamos a ver si están preparados para estas difíciles preguntas de evaluación de la sesión. Vamos a ver, Cristian. En este momento tenemos 11 jugadores y se van sumando. Llegó Darwin, llegó Rodrigo, Juan Manuel se fue, Elkin se fue. Unos entran, otros salen, eso es muy bueno. Tal vez los que salen es porque de pronto ven su nombre incompleto y quieren completarlo para que no se confunda con el nombre de otro. Van 16. Bueno, van 19. Es importante recordar que estos juegos permiten hasta 50 personas. En ese momento hay más de 50 conectados, entonces cuando llegue a 50, el 51 lastimosamente no podrá entrar y vamos a jugar. 24. Gustavo, ¿me confirma por favor si se está oyendo el sonido y qué tan fuerte se está escuchando? El sonido lo escuché al inicio alto, pero ahora no escucho audio. Pues de su micrófono lo escucho, pero del Del navegador computador no, no. no. Ok. Exacto. Vale, muchas gracias. Bueno, vamos a empezar el juego con los 30 que hay. Ya las personas que vayan llegando se agregan al juego. Entonces voy a darle aquí en Start. Ok. Pregunta 1 de 4. Recuerden que esto tiene un tiempo de 20 segundos. La pregunta está en la parte superior. Exactamente, ¿cuántos días de cuarentena cumpliremos el 1 de junio? De julio, perdón. En este momento han respondido 19, quedan 8 segundos, 7 segundos. Vamos acabando aquí. Muy bien. Bueno, entonces el 1 de julio se cumplirán 100 días de cuarentena. ¿En dónde? En Colombia, porque hay gente de otros lugares. Cumpliremos 100 días de cuarentena y han sido muchos también, por eso yo puse estas dos respuestas aquí como válidas. Significa que 8 personas dieron con la respuesta correcta y 19 aún están haciendo cálculos y perdieron la cuenta de los días. Entonces vamos a mirar quiénes son los primeros lugares acá. A ver, quiénes acertaron. Vanessa Soto, Johnny Saavedra, Prasaez, Luis Ripi y Becky. Entonces acá vamos a continuar con la siguiente pregunta. A ver, vamos a ver. Esa es la pregunta y lo mismo, tenemos tiempo limitado de 30 segundos. La pregunta es, ¿creen ustedes que el programa Sábado del Docente en Colombia ha llegado a otros países durante esta cuarentena? ¿Verdadero o falso? 23 respuestas. $32, 33, 5 segundos, 4, 3, 2, 1 y se acabó el tiempo. Es verdadero, efectivamente, el programa Sábado del Docente ha permitido que profesores de otros países nos acompañen en estas sesiones virtuales. Entonces tenemos 33 personas que acertaron, 2 personas que no creían esa trascendencia. Por lo tanto, vamos a mirar
Vanessa, muy bien, va puntuando en primer puesto. Johnny Saavedra, Elkin, y bueno. Ok, seguimos. Son 4 preguntas. ¿Trabaja con estudiantes de qué nivel? Entonces respóndanme, por favor. ¿Trabajan en educación infantil, básica primaria, secundaria o educación superior? 14 respuestas. Recuerden que el puntaje se gana, entre más rápido se dé la respuesta, más puntaje se gana. ¿Listo? Quedan 44 segundos. Esta sí fue como que rápida de responder. Quedan todavía 31 segundos. Vamos a esperar. Está mal escrita la palabra educación. Bueno, hay 37 respuestas. Vamos a esperar 15 segundos, 38. A ver quién más se anima a responder. Muy bien. Quedan 5, 4, 3, 2, 1 y se acabó el tiempo, queridos. Acá, entonces, ok, me muestra las respuestas y siguen en la misma línea de ganadores. Vanessa Soto va ganando hasta el momento. Y la última pregunta, ¿cuántos festivos tiene junio? A ver si perdieron la cuenta del tiempo o la noción del tiempo. Hay 20 segundos para eso. La respuesta es, en Colombia, ¿cuántos festivos tiene junio? 1, 3, 4, ya ni me acuerdo qué es un festivo. Eso también puede ser una respuesta. Vamos a ver. Efectivamente, son 3 festivos en Colombia, 0 respuestas para el primero, 5 para el segundo, 30 de las 36 personas que respondieron y una dijo que no se acordaba. Bueno, la buena noticia es que solamente una persona ha perdido la noción del tiempo. Bueno, tercer lugar para Luis RP, segundo lugar para Johnny Saavedra y primer lugar para Vanessa Soto. Felicitaciones, Vanessa. Entonces, esto que acabo de hacer aquí, bueno, y acá empiezan cuarto, quinto lugar y los siguientes, las siguientes posiciones. ¿Listo? Esto que acabo de hacer aquí es una forma de gamificación de la clase. Significa utilizar otras herramientas, en lo posible juego, para que los estudiantes puedan desarrollar de una manera no tan rutinaria sus clases. ¿Cómo lo puedo hacer? Entonces hay que crear un usuario en Kahoot, en la página que vimos, vamos a ver acá. Entonces, Kahoot, simplemente aquí crear, no sé si, ok. Vamos a utilizar esta extensión para recordar que deben no instalar el aplicativo, sino registrarse. Aquí esto no es una extensión de Chrome. Aquí deben registrarse en esta página, crear un usuario con el fin de que este usuario le permita crear una evaluación. Entonces, yo ya tengo usuario, me llamo Yo Acevedo y voy a crear una evaluación de una única pregunta. ¿Es un nuevo Kahoot o es un template ya predeterminado? Entonces voy a crear uno nuevo. ¿Cuáles son las opciones? Entonces, ¿cuáles son los tipos de preguntas? Entonces voy a poner acá la opción Add, para que nos demos cuenta que en la versión libre de Kahoot solamente hay 2 posibilidades. Preguntas de falso y verdadero, ustedes vieron de las preguntas que yo puse, o quiz con 4 opciones de respuesta. Entonces voy a añadir una pregunta de verdadero y falso porque la primera es tipo quiz, que es 4 opciones de respuesta. Entonces voy a poner el ¿cuál es el número que representa la imagen? Aprovechando que descargué los números acá.
Y entonces subí la imagen. Si me equivoqué, entonces puedo remover y subir otra imagen. Voy ahora a querer el número 3. Voy a ponerlo ahí. Y pongo las respuestas 3, 4, 1 y 5. A ver si se equivocan. Y debo señalar la respuesta correcta. ¿Cuál es la respuesta correcta? 3. Entonces le doy acá checar que está bien esta respuesta y las otras no. Si yo señalo más de una respuesta, significa que, por ejemplo, en vez de ese número 4 puse la palabra 3. Puede que también sea respuesta correcta y voy a checar que también es respuesta correcta. Y hay opciones de visualización, pero para la opción premium, no para la opción libre. Entonces, simplemente nos conformamos con que se suba esa imagen. Y bueno, si tienen forma de acceder a la parte premium, lo pueden hacer. Y acá, límite de tiempo que quiero ponerle hasta la respuesta. No quiero que lo hagan cada vez más rápido, entonces voy a ponerle 10 segundos y que puntúe entre 0, 1000 o 2000 puntos. Entonces recuerden, recomendable 1000. La primera respuesta, la primera pregunta que se ponga puede ser de 0, simplemente para que se den cuenta cómo se maneja la herramienta, qué tan rápido deben responder y demás. Y bueno, esa queda predeterminada porque la otra opción es ¿para qué? Para premium. La siguiente de respuesta de verdadero y falso, bueno, suponiendo acá, ponemos la pregunta, agregamos una imagen si queremos o simplemente la pregunta, verdadero o falso, y se termina acá diciendo done, hecho, y finalmente le aparecerá el juego. Voy a eliminar esta pregunta para que quede finalmente, vamos a ponerle acá prueba para poder terminar la sesión. Entonces voy a ponerlo a jugar como profesor, lo creo y lo pongo a jugar en modo clásico, y fue lo mismo que sucedió ahorita antes de empezar el juego de 4 preguntas. Se crea un usuario acá, por favor no vayan a entrar a este que no vamos a jugarlo, ¿listo? Entonces, bueno, cierro acá, vamos a abandonar el juego y, apreciados y apreciadas, la sesión ha concluido. Vamos a mirar acá la sesión de preguntas. Hay unas preguntas que son las que se encuentran aquí, que fueron hechas por ustedes previamente en el registro. Entonces tenemos varias preguntas. ¿Dónde puedo conseguir la primera parte y si pueden seguir las conferencias? Entonces, en el canal institucional Uninorte Académico en YouTube quedan grabadas todas las sesiones del programa Sábado del Docente, además de otras conferencias que se dan en la universidad. Entonces, allí pueden conseguir todas las sesiones que se han grabado. También en la página que yo muestro ahí en el Classroom, que se llama Fixida Matemáticas 4.0, ahí también yo hago el enlace a las grabaciones del programa. Y de igual manera se van a encontrar en el blog del programa Sábado del Docente. Ya más adelante en el Classroom les pondré el enlace. ¿Cómo interactuar con Google Meet? Bueno, esa pregunta fue saldada, ya hicimos una interacción en Google Meet, fue breve, simplemente para mostrar que podrían agregar otras extensiones. Otra pregunta es cómo se desarrolla una evaluación formativa en matemática a la distancia, especialmente en jóvenes. Acá la pregunta es, ¿qué tipo de evaluación queremos? ¿Queremos que sea una evaluación de memoria? Queremos que sea una evaluación que ellos piensen, que ellos redacten, qué tipo de evaluación quiere hacer y cómo permitir que esto sea formativo y en el tiempo. Entonces yo les cuento la experiencia que tuve en geometría, en el curso dentro de la universidad. Yo lo que hice fue hacer evaluación por clase. Evaluación sea como un trabajo en clase desarrollado con material concreto o dentro de una plataforma. Nosotros tenemos plataforma propia, es mucho más pesada y robusta que el Classroom.
Pero lo que yo hacía era clase a clase ir dejando tareas, y estas tareas se iban evaluando de manera procesual. ¿Qué significa? Que la tarea número 5 recogía conceptos de las tareas anteriores. Significa que yo veía el proceso del estudiante, y ya en la tarea 5 yo podría decir que el estudiante aprendió, corrigió sus errores, pudo mejorar, pudo indagar por otros medios cómo mejorar, y bueno, todo esto. Entonces, ¿qué tarea o qué tipo de tareas quiere proponer? Depende de lo que usted quiera como profesor, puede evaluarlo proporcionalmente ahí. Los nombres son los que aparecen ahí. Sinar Navarro nos pregunta cómo elaborar formularios y grabar lecciones. Ya lo hicimos el día de hoy y grabamos o les mostré cómo podrían grabar con una extensión que se llamaba Screencastify. Esto ya quedó respondido. Cómo se puede usar Classroom con estudiantes con discapacidad visual. Hay otra extensión, afortunadamente, hay varias extensiones de Chrome que nos permiten ayudarnos. Entonces, por ejemplo, voy a leer en el tiempo una noticia, la tengo ya seleccionada acá. Es una noticia de una actriz que estuvo en La vendedora de rosas, una película, y entonces tengo dos opciones, que es Speak It o este otro que es se me perdió el nombre, Anuncify. ¿Me confirma si está escuchando Las niñas Gustavo? corrían por los alrededores del Teatro Junín, en pleno centro de Medellín. Perfecto. Las flores que ofrecían a quienes justo acababan de ver la película No, La hijo. vendedora de rosas, en mayo de 1990. Ahí se escucha. Que los espectadores las vieran trabajando en lo que se Algo mostraba bajo, pero y les hacía gracia. Sus propias vidas eran el reflejo de los personajes de la película, la cual retrata los más deplorables escenarios de pobreza, violencia, drogadicción y calle en la Medellín de los años 90. Voy a cerrar ahí para decir algo. Entonces, por ejemplo, en discapacidad visual, lo que tenemos es que se potencia otros sentidos, se carece de la visión, pero se fortalece la audición. En este caso, por eso es que el aplicativo que acabo de mostrar, o la extensión Anuncify, me permite escuchar en el volumen que yo quiera escuchar qué es lo que se está diciendo en ese artículo que está mostrando en el tiempo. Entonces, simplemente es estar en la página que queremos, funciona online, ¿no? Estar en la página que queremos escuchar y seleccionar en el aplicativo que él inmediatamente está convirtiendo todo en voz. Journalist in YouTube, historia de Miley Dergil, actriz de La vendedora de rosas, Medellín, Colombia, El Tiempo.com. Y Las niñas corrían por los resalta alrededores del Teatro Junín, en pleno centro de el Medellín, espacio que va a cargando leer. las flores que ofrecían a quienes justo acababan de verla. Uy, se me confunden los sonidos. Bueno, otra pregunta, esta era acá, ¿cómo se puede usar ya? ¿Cómo usar el Flubarú para calificar en Google Forms? Ya lo respondimos. Carlos Gallego, ¿qué herramientas se pueden usar para que el alumno sienta las clases online más divertidas que la presencial? Entonces, la idea no es hacer comparaciones entre lo presencial y lo virtual, es simplemente hacer clases que permitan enganchar al estudiante al otro lado de la pantalla. Recuerden que las aplicaciones por sí solas no hacen nada. ¿Qué tiene que hacer el profesor? Así como planeaba en la manera presencial cada una de sus clases, también tiene que dedicar tiempo a planear de manera virtual sus clases. Las planeaciones siguen igual, no es que sea más relajado trabajar en la virtualidad, antes implica una mayor inversión de tiempo, una mayor inversión en buscar otras herramientas para que no se vuelva rutinario, porque si yo todas las clases aplico Kahoot, cuando vaya a la tercera clase voy a decir, ay, qué pereza, otra vez Kahoot.
Entonces tengo que buscar otras herramientas para no aburrirme yo, ni aburrir al estudiante, ni que esto se torne tedioso. La idea es hacernos agradables estos momentos que son difíciles para todos. Entonces debemos seguir planeando tal cual lo hacíamos en presencial. Google Classroom permite interactuar en vivo y en directo con los estudiantes. Eso lo puede hacer si, solo si utiliza la herramienta de Meet para hacer el encuentro con el estudiante. De otra forma, simplemente sirve para recibir y enviar información. ¿Cuáles herramientas pueden ser más eficaces para la enseñanza de matemáticas, geometría en cuarto y quinto de primaria? Y fueron dos profesores que preguntaron en ese mismo estilo, no sé si se conozcan, Elvis Púa y María Vergara, y preguntan sobre qué didácticas podemos aplicar en la enseñanza de las matemáticas remotas con material tangible. Esta sesión se las voy a recomendar a ustedes, que es la que viene, y a propósito se encuentra ahí en la página del Classroom en los anuncios, y está relacionada con lo que tiene que ver acá con la sesión del profe Darwin, que se va a transmitir en el enlace de YouTube el día 4 de julio a las 10 de la mañana, es decir, de hoy en 15 días. Profesor Darwin nos está acompañando en la sesión de hoy. Le extiendo también mi saludo. Entonces, acá en esta sesión, en el canal de Uninorte Académico, va a aparecer la sesión para que se emita, y también hay un formulario de inscripción. Entonces, más adelante, cuando tenga el formulario, yo lo colocaré acá como comentario para que ustedes vean. Y aprovecho también para invitarlos a la sesión, a ver, acá a una conferencia que vamos a tener el día sábado 27 de junio, que es de hoy en 8 días, que tiene que ver con las tareas para la formación de profesores, discutiendo el pensamiento interpretativo y especializado del profesor que enseña matemáticas. Entonces es una sesión no del sábado del docente, sino del Instituto de Estudios en Educación, al cual también pertenezco, y invita los posgrados del Departamento de Educación. Entonces todos los profes de matemáticas y todos los que se quieran unir a esta sesión están cordialmente invitados. El profesor que dirige esto es Miguel Ribeiro, que ha sido premiado hace poco por la conferencia británica, donde tiene un reconocimiento internacional, es muy renombrado, es portugués, trabaja en la Universidad de Campinas en Brasil. Entonces acá está el link de inscripción, el horario ha pasado de viernes para sábado, ya les darán información por correo. Bueno, acá, por acá ya no es más, por acá. Ok, y una última invitación es, profes, si ustedes se consideran maestros transformadores y han logrado transformar toda esta contingencia en una oportunidad para aprender y hacer otras cosas aparte de lo que ya sabían hacer y toda su creatividad, los invitamos a que por favor nos compartan eso, porque este es un espacio de ustedes y para ustedes. Entonces, en estos días nosotros hemos venido programando conferencias para darles herramientas a ustedes, pero ya entregamos nuestra herencia, ahora son ustedes los que deben compartirnos si efectivamente todas estas herramientas que les hemos dado les ha servido y si han encontrado algunas otras. Entonces, ya se han animado 3 profes de matemáticas, yo quisiera ver profes de otras áreas, de ciencias, de biología, de química, de lenguaje, de cualquier otra área que haya convertido toda esta contingencia en una oportunidad para transformar la situación. ¿Listo? ¿Con quién se deben comunicar? Entonces tenemos 2 compañeras aquí en el programa Sábado del Docente, Arlet Orozco y Melanie Eras, que son los 2 correos acá que aparecen en la parte superior. El
en el asunto ponen soy un maestro transformador y ya con eso abrimos su correo y miramos lo que usted pone en la descripción de la experiencia y nosotros nos ponemos en contacto con ustedes. Entonces, profes, anímense. Todo esto que se da acá es para que todos sepamos qué es lo que hemos hecho, cómo hemos tratado de sortear esta situación y bueno, todas las experiencias son válidas. Los esperamos en este espacio también, que es de ustedes. Y acá está mi correo, acá aparece, no se ve, acá allá arriba un gracias maestros, gracias por permitirnos llegar a ustedes cada 15 días. Gracias por todo lo que están haciendo hasta el momento y lo que van a continuar haciendo mientras la contingencia nos tenga en esta situación. Gracias por la paciencia, gracias por toda esa dedicación, gracias por el tiempo invertido. Es un gracias inmenso de parte del grupo del programa de sábado del docente. Muchísimas gracias. Voy a leer unas preguntas que me han llegado acá por interno a ver si alcanzamos. Melanie, entonces dice... La extensión Not Reactions debe tenerlos todos porque si no, no veré cuando levanten la mano. Efectivamente, la primera, que es la que yo mostré acá, la de la manito arriba, deben instalarlos todas las personas que van a participar de la clase. Entonces, no sé si funciona en celular, en computador, en la extensión de Chrome funciona. Sí deben tenerlo todas las personas que participan de la clase. ¿Cómo se llama la extensión de Google Form y cómo se instala? Sí, y nos da ahí el nombre, es Equatiomat, la función que yo puse allá abajo donde puse x cuadrado más 1 igual a 5. Se llama Equatiomat, también la de revisar se llama Fluvaru, que fue la que estaba en la parte superior. Todas estas quedan grabadas para que no olviden revisar el video. ¿Cómo mejorar las clases de inglés de manera virtual en primaria, bachillerato? ¿Qué recursos puedo implementar? Bueno, la verdad, no tengo experticia en el tema, pero con gusto, si me puede escribir al correo la profe o el profe que me escribió la pregunta. Muy seguramente, por ejemplo, el profe Dieguito, que es profe también de la Uninorte, nos va a colaborar diciendo algunos recursos. Entonces, puede escribirme perfectamente a este correo y yo la redirecciono al profe Diego. Sin embargo, todos esos recursos los voy a agregar a la sala de Classroom para que ustedes se mantengan ahí enterados. Gilmar nos dice parabéns, es profesor de Brasil, la Fluminense. Me pregunta cómo insertar el látex en Classroom y GeoGebra. Bueno, en Classroom aparece acá en el formulario que yo creé, Gilmar. Hacerlo acá rápidamente porque ya nos pasamos mucho del tiempo. Entonces se está cargando. LaTeX se puede insertar directamente acá. Acá está el lenguaje LaTeX, el editor de LaTeX. Ustedes saben los comandos, los que manejan esto en matemáticas. Acá aparece directamente en la aplicación de Equatiomat. Muchas gracias, dice Gilmar. Soy una persona sorda. María José, con mucho cariño, estamos tratando, dice gracias por la interpretación, muy bueno el tema, lo escribe María José. Gracias a usted por asistir, gracias Pierre, una vez más, muchísimas gracias por colaborarnos en esta sesión. Queremos en la mayoría de las sesiones contar con el acompañamiento de Pierre para tratar temas de inclusión. Los profes con discapacidad auditiva también nos acompañan en el programa Sábado del Docente y por eso estamos muy agradecidos. Listo, eso es todo. Yo les agradezco mucho su participación el día de hoy. Un saludo fraternal. Recuerden que
esto se hace por ustedes. Muchas gracias. Bueno, Gustavo nos indica en qué momento terminamos. Listo, ya vamos a finalizar. Feliz día para todos. Feliz día.